Capítulo 2. La huida. Eran las 12:30. Su tutor se había marchado y Klaus disponía de algún tiempo libre hasta la hora del almuerzo. No entendía la insistencia de su padre en que aquel estirado presuntuoso de Arnald asumiera su formación en estrategia militar. En el fondo, sabía que se trataba de uno de los mejores hombres del ejército del rey. Por algo había llegado a comandante a edad tan temprana, pero algo en él no acababa de convencerle. En las contadas ocasiones en las que Arnald lo miraba directamente, sus ojos azabache le parecían turbios, penetrantes y carentes de empatía. Aquella barbilla afilada y altos pómulos no ayudaban a suavizar su aspecto, por no hablar de la lacia melena oscura que le caía hasta los hombros. Además, debía admitirlo, aunque su hermana Chloe lo sacaba de quicio, no le gustaba nada esa forma en la que el joven oficial la miraba, y aún le gustaba menos que la infanta respondiese a sus insinuaciones. Al fin y al cabo, se trataba de su hermana. Habían pasado ya más de 4 años desde aquella tarde de mayo en la que descubriese el castillo en el claro. A pesar de haber conseguido escabullirse de la atenta mirada de su madre, hermanas y demás miembros de la corte en varias ocasiones desde entonces, no había sido capaz de encontrar la imponente fortaleza de nuevo. Quizás aquel día, el agotamiento o la insolación lo habían desorientado ligeramente y por ello no daba con el camino correcto. Lejos de perder toda esperanza o dudar de su existencia, Klaus no cesaba en su empeño y se había pasado los 4 últimos años urdiendo planes y estrategias para alcanzar su meta. Munio, uno de los sirvientes del castillo, tocó con los nudillos en la puerta de sus aposentos. Sabía que era él por su modo de llamar. Se trataba de un mozo poco mayor que Klaus, con el que éste tenía cierta complicidad y sin el que habría sido imposible escaparse de aquella especie de cárcel impuesta que suponía para el joven príncipe la fortaleza del rey. Su ancha constitución y desproporcionada estatura daban a Munio una apariencia desgarbada y más bien hosca. Sin embargo, su pecosa cara redondeada y de suaves rasgos, unida a aquel rebelde cabello rojo, revelaba la verdadera naturaleza del chico, bondadosa e inocente. Los dos jóvenes habían establecido una especie de código que incluía el uso de una llamada especial, por la que Klaus rápidamente identificaba a su amigo. Estaba ansioso por tener noticias de Munio. Este tenía acceso a las cocinas, cuadras y por lo tanto a conversaciones que a Klaus le estaban vedadas. Aunque hacía tiempo que el joven príncipe temía por la salud de su madre, últimamente ésta parecía haberse agravado. Las ojeras eran evidentes bajo sus verdes ojos y las arrugas habían transformado el dulce rostro de la reina en una máscara de tristeza cuya visión constituía para Klaus la más terrible de las torturas. Cada vez que el joven príncipe le preguntaba por la causa de tal estado, ella cambiaba de conversación y ni siquiera encontraba un momento para pasear con su hijo por los jardines del castillo. Klaus sospechaba que la falta de tiempo era una mera excusa. «Munio, decidme presto, ¿alguna nueva sobre mi madre?», preguntó un preocupado Klaus. «Lo siento, señor, pero parece que sigue inmersa en una profunda melancolía», contestó su fiel amigo. «Las damas cuchichean a sus espaldas y hay rumores de que está perdiendo la cabeza, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál es el mal que la aflige». Mientras mantenían esta conversación, ninguno de los jóvenes se percató de una sombra que acechaba tras los pesados cortinajes al otro lado del corredor. Enseguida se oyó a uno de los sirvientes llamar a Munio, que se sobresaltó y se dispuso a acudir raudo a la llamada. «Gracias, Munio. Hablaremos cuando anochezca, ya sabéis», susurró el joven príncipe guiñando un ojo. «Por supuesto, hasta esta noche, mi señor». Klaus pensaba aprovechar que sus hermanas irían a visitar el mercado al día siguiente para escapar del castillo y tratar de buscar la fortaleza del claro. Para ello contaba con la ayuda de su amigo, con el que trazaría un plan. Lo que ninguno de los dos jóvenes podía sospechar entonces era que esa noche no tendría lugar ningún encuentro entre ambos, ni esa ni las que siguieran. Habían pasado unas horas desde el almuerzo. Como cada día desde hacía meses, la reina tampoco se había sentado a la mesa con sus hijos y aquellos miembros de confianza de la corte.
Klaus había subido a sus aposentos a estudiar y llevaba ya un buen rato absorto en sus libros. Los últimos días, las clases habían tocado un tema que al fin conseguía captar su interés: incursiones militares de la Armada. No es que la guerra lo fascinara, en absoluto. No obstante, todo lo que tenía que ver con barcos y navegación lo impresionaba sobremanera. Por supuesto, le encantaría capitanear un barco en el que no fueran necesarios los cañones. En esos pensamientos andaba cuando llamaron a la puerta. Se trataba de Froila. El joven se alarmó y no debió de ser capaz de disimular su preocupación, puesto que la dama de compañía de su madre se apresuró a tranquilizarlo. «Estad tranquilo, mi señor. Solo vengo a trasladarle los deseos de la reina de que acuda a visitarla a sus aposentos», le comunicó atropellada. «Muchas gracias, Froila. ¿Se encuentra bien mi madre?». La preocupación le impedía disimular su impaciencia. «Claro, claro, señor. No tiene motivos para alarmarse». Klaus sabía que aunque Froila supiera algo nuevo referente a la salud de su madre, no se lo diría, y tampoco pretendía poner a la dama en un aprieto. Decidió no pensar más en ello ni adelantar acontecimientos, así que dejó sus libros ordenados y se dispuso a acudir a la llamada de la reina. La penumbra invadía el interior del castillo. A esas alturas del mes de octubre, oscurecía relativamente temprano y la ausencia de luz no contribuía a mejorar el ánimo del joven príncipe, que se dirigía con paso enérgico hacia los aposentos de su madre, al otro extremo del ala oeste del castillo. Cuando se encontraba al final del corredor, disponiéndose a girar a la izquierda, notó un rápido movimiento a sus espaldas, y antes de poder reaccionar, un dolor agudo en la nuca le hizo comprender que estaba siendo víctima de un ataque. Al instante, todo se volvió negro. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? No conseguía recordar nada. Se sentía aturdido y magullado. Tenía frío. Notaba las manos y los pies entumecidos y no lograba moverse. Todo le daba vueltas y la oscuridad no le permitía hacerse una idea de dónde se encontraba. Poco a poco consiguió enfocar la vista, hasta entonces borrosa, y creyó distinguir unas graves voces en la lejanía. Trató de recordar. Se dirigía a ver a su madre. Froila lo había instado a hacerlo. Era entonces cuando lo habían atacado y secuestrado. La certeza de haber sido víctima de un engaño lo hizo temblar de rabia y miedo. ¿Tendría algo que ver aquel mostrenco de Tártalo? No, no le creía lo suficientemente inteligente. A no ser que lo hubiera hecho bajo las órdenes de otro. En fin, de nada le servían tales elucubraciones. Al fin y al cabo, no le encontraba utilidad alguna al hecho de conocer la identidad de los secuestradores si no conseguía escapar de su encierro. Comprendió que tenía que ser práctico y se dispuso a analizar la situación para poder trazar un plan. Miró alrededor y se percató de que se encontraba tumbado en el suelo, boca arriba, y atado de pies y manos. Estaba en un habitáculo, poco mayor que la caseta en la que los palafreneros guardaban los utensilios, y la humedad era evidente, de lo que dedujo que no se hallaba entre los sólidos muros del castillo. Además no había ventanas, pero a pesar de todo la luz penetraba entre las rendijas de la pared. Imaginó que la construcción en la que lo mantenían cautivo era de madera, lo que le facilitaría la huida en caso de poder desprenderse de sus ataduras. Por la intensidad de la luz, supuso que debía de ser mediodía, lo que indicaba que había permanecido inconsciente al menos unas 18 o 20 horas. Tras aquellas paredes, las voces fueron aumentando de volumen y le pareció escuchar una discusión entre al menos 3 hombres. Puede que estuvieran decidiendo su suerte. Klaus no lo dudó. Debía darse prisa y actuar antes de que fuera demasiado tarde. Aprovechó el hecho de que sus captores discutieran para ponerse en pie y tratar de romper sus ataduras contra una especie de aldabas que sobresalían de un lateral. Tenía más posibilidades de que no lo oyesen mientras estuvieran tan alterados. Tras mucho esfuerzo, consiguió liberar sus manos y a continuación desató la soga que le mantenía inutilizados los pies. Tardó unos minutos en poder mover las piernas con normalidad. Sentía las muñecas ardiendo por el roce de la cuerda. La sien le latía y por la sangre seca que tenía adherida al cabello, a la altura de la nuca, dedujo que había sangrado profusamente.
Quizá ese fuera el motivo de su debilidad. Ahora venía lo más complicado: ¿cómo salir de allí? No tuvo tiempo de plantearse opción alguna, puesto que la puerta se abrió con brusquedad, y sin poder distinguir los rostros debido a que se encontraban a contraluz, vio a 2 hombres que se disponían a entrar. Klaus reaccionó con rapidez. No sabría decir si fue el miedo o el instinto de supervivencia el que lo empujó, pero aprovechando que sus secuestradores tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra de la estancia, el príncipe echó a correr por el espacio dejado entre uno de ellos y la puerta. En su ida, arremetió contra un tercero que permanecía vigilante y continuó corriendo hacia unos árboles que consideró podrían ocultarlo por el momento. A cada paso que daba, la cabeza le latía y se encontraba mareado. Oía a aquellos rufianes a pocos metros y sabía que no sería capaz de despistarlos. Entonces llegó al bosque y decidió trepar a un frondoso árbol a su izquierda y esperar en silencio. Trató de serenarse para que su agitada respiración no lo delatara y se ocultó entre la espesa copa. «¡Vamos, por aquí! No puede haber ido muy lejos», escuchó gritar desde su escondite. «¡Qué par de memos! ¿Cómo puede ser que un imberbe de 12 años pueda engañaros de ese modo?», exclamaba enfurecido el que parecía estar al mando. «Disculpadnos, estábamos distraídos», y las disculpas enojaron más al tercer hombre, que continuó gritando. «Pues no hay tiempo para distracciones. Estamos hablando del futuro del reino. Traedme al muchacho o lo pagaréis caro». «Sí, señor», contestaron avergonzados y temerosos de las consecuencias. La voz del que parecía que estuviera al frente era la de Arnalt. Tendría que haberlo supuesto. Ese engreído malvado y... En fin, debía de contener su rabia y continuar actuando con tranquilidad y sensatez. Pasaron horas hasta que Klaus se decidió a bajar del árbol. No quería precipitarse y que aquellos más tuerzos lo estuvieran esperando agazapados en cualquier rincón. Había oscurecido, pero era una noche de gran luna que permitía ver a muchos metros. No sabía si este hecho era beneficioso o perjudicial, y mientras caminaba con paso torpe debido al entumecimiento y la debilidad, empezó a pensar que el lugar en el que estaba le resultaba familiar. De repente escuchó un sonido que le aceleró el pulso. Se paró en seco y comprendió que solo era el crujir de las hojas a su paso. Al inspirar para tranquilizarse, percibió un olor a eucalipto que lo transportó más de 4 años atrás, y entonces, a unos metros y recortado contra la enorme luna llena, le pareció distinguir un castillo. Su castillo. El castillo del Claro.